Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente aquí con ustedes, Keter Ramírez. Y el día de hoy quiero hablar sobre, un poco más específicamente, el tema de los 120 jubileos, como les había prometido que iba a hablar en videos anteriores. Y quería explicar un poquito sobre este tema, aunque considero que no es tan necesario, porque sí hay muchos videos en internet de personas que lo explican y lo explican mucho más detalladamente de lo que yo probablemente lo voy a explicar aquí. Reitero nuevamente que no soy un experto en temas escatológicos, sin embargo era necesario hablar de esto porque es un tema que les comenté y es un tema que nos sitúa proféticamente en el tiempo actual, en el último tiempo, que nos da a entender que estamos en el último tiempo y que estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. Un evento que está muy próximo a suceder y tenemos que entender eso, pues. Estamos muy pero muy cerca de ese evento. Entonces, vamos a Génesis 6. Y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La base es este versículo que dice que son 120 años y que se ha malinterpretado durante toda la vida, en el sentido de pensar que Dios determinó que ningún ser humano iba a pasar de los 120 años de vida. Y es una interpretación que tiene mucho sentido a la manera en la cual es escrito. Sin embargo, si fuese esa la interpretación correcta, entonces no habrían habido personas que están en la Biblia que vivieron más de los 120 años. Como por ejemplo, tenemos a Abraham, vivió más de 120 años. Tenemos a Jacob, que vivió más de 120 años. Tenemos al mismo Noé, que Dios habló de esto antes de que Noé... antes de que ocurriera el diluvio, antes de que Noé muriera, y Noé murió mucho después de los 120 años. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor aquí? Si no es a la vida de un hombre como tal, de una persona como tal, la cantidad de años que una persona puede vivir como máximo. ¿A qué se está refiriendo el Señor entonces con esto de que no contenderá para mi espíritu para siempre con el hombre, sino que serán sus días 120 años? Primero que nada, tenemos que entender la primera parte en Génesis 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu de Jehová siempre está contendiendo con el hombre. ¿Por qué? Porque es lo que él dice aquí, que no será para siempre. Quiere decir que a lo largo del tiempo, de la historia humana, el espíritu de Dios ha estado contendiendo con el hombre. Ahora, ¿por qué el espíritu de Dios contiende con el hombre? Debido a la misma maldad del ser humano. Sabemos que el ser humano, cuando no existía todavía el pecado, sino que estaba Adán y Eva, el ser humano era gobernado por Dios. El ser humano tenía autoridad sobre la tierra, pero bajo la autoridad de Dios. Dios era el que gobernaba, el que le decía al ser humano qué hacer y qué no hacer. Por eso le dio un trabajo, por eso lo puso a nombrar, a ponerle nombre a los animales, a labrar el jardín del Edén, etc. Sin embargo, cuando el ser humano desobedeció a Dios y pecó y comió del fruto del árbol que Jehová le dijo que no comiese, en ese momento el ser humano tuvo como que la autonomía de que yo me gobierno a mí mismo, yo hago lo que yo quiero porque no te hago caso a ti, Dios, entonces yo estoy haciendo lo que yo quiero. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los expulsó del jardín del Edén, y a partir de ahí el ser humano comenzó a gobernarse a sí mismo, aunque sabemos que realmente el que gobierna el mundo es el diablo a través del engaño, a través del pecado, porque el hombre se hizo esclavo del pecado y a través del pecado el diablo controla al ser humano. Pero a nivel terrenal, a nivel práctico, el ser humano es el que está gobernándose a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque los reyes, así estén manipulados por el diablo, son humanos. Los gobernantes, los presidentes, los primeros ministros, todos los políticos que gobiernan el mundo son humanos, ¿sí? Entonces, por eso es que el Señor dice aquí: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque si no estuviera diciendo no contenderá mi espíritu con el diablo para siempre, pero no, está diciendo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el diablo mueve los hilos, el que se gobierna a sí mismo en un sentido más práctico es el hombre, el ser humano. Entonces por eso él dice que no contenderá para siempre con el hombre, porque como el ser humano está separado de la cobertura de Dios y está haciendo injusticias constantemente los unos con los otros, los seres humanos causan guerras, causan hambre, causan egoísmos, causan divisiones, causan genocidios, causan todo tipo de males. Hoy día hasta liberan enfermedades sobre otras personas. Eso quiere decir que el ser humano está lleno de maldad. Y por eso es que Dios dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque debido a la maldad del hombre, el Señor libera juicios sobre la humanidad. Y podemos tener el ejemplo bíblico de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? Por toda la maldad que se practicaba ahí. ¿Eso a qué se refiere? A contender Jehová con el hombre. Porque si Dios
no estuviera contendiendo con el hombre, nunca hubiera destruido las ciudades de Sodoma y Gomorra, nunca hubiera destruido tantas otras ciudades, nunca hubieran habido tantos desastres naturales como los que han prácticamente matado a tantas personas debido a la maldad del ser humano que se aleja de la voluntad y de la moral de Dios. Por eso él dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿A qué se refiere el Señor con que serán sus días 120 años? No se está refiriendo a la edad útil de un hombre, sino que se está refiriendo a que serán 120 años los años que el hombre se gobernará a sí mismo. Sin embargo, estos años no son ni años judíos, ni años gregorianos, sino que son años jubileos. Ahora usted se preguntará, ¿qué es un año jubileo? Y la respuesta la tenemos en Levítico 25:10. El jubileo es un año que el Señor no cuenta por 360 días ni por 365 días, sino que lo cuenta a raíz de 50 años. Levítico 25:10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. O sea, los esclavos iban a ser libres. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50, o sea, cada 50 años, el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque ese es jubileo, santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. Entonces, el año 50 en la ley judía era un año que estaba creado para el descanso, para la libertad y para el perdón. El año 50, ¿qué quiere decir esto? Que cada 50 años es un año jubileo. Entonces, ¿por qué dice el Señor, no contendré mi espíritu para siempre con el hombre, sino que serán sus días 120 años? ¿Por qué habla de 120 jubileos? Bueno, es que para eso están las genealogías en la Biblia y para eso están las cuentas en la Biblia. Miren, vamos a aplicárselo de una manera más clara. Vamos a Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí en Éxodo 20 está mandando el Señor a guardar el día sábado, porque en 6 días hizo Jehová el mundo y al 7º descansó. Ahora, un día para Dios no es igual que un día para nosotros. Segunda de Pedro 3, del 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento o al cambio de disposición mental, como lo dice en el original. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Muy bien. Entonces, entendiendo esto, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y entendiendo que el Señor dice en Génesis 6, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces podemos decir que son años jubileos. Si son años jubileos, tenemos que multiplicar 50 por 120. ¿Y cuánto da 50 por 120? Da 6000. 50 por 120 son 6000. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que son 6000 años. ¿Y por qué 6000 años? Porque para Dios un día son 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, vamos a sacar unas cuenticas aquí para que ustedes entiendan qué es lo que yo quiero hablar con esto de los 120 jubileos. A ver, y esto lo vamos a basar en las genealogías de la Biblia, porque para eso están, para darnos cuenta, para referirnos los tiempos en los cuales estamos. A ver, desde Adán, desde la época de Adán, no sabemos si desde la época que Dios creó a Adán o desde la época que Adán fue expulsado, pero sabemos que desde la época de Adán hasta la época de Abraham, exactamente cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moria, en ese transcurso de tiempo, desde Adán hasta Abraham, pasaron 2000 años. Sí, pasaron 2000 años. Si sacamos la cuenta, también usando la genealogía, desde la época en que Abraham iba a sacrificar a Isaac, que al final no lo sacrificó porque el ángel de Jehová lo detuvo de hacerlo, desde ese día que iba a sacrificar a Isaac en el monte Moria, hasta el día en que Cristo murió en la cruz, el sacrificio de la cruz, pasaron 2000 años más. O sea que son 4000 años. Y ahora, desde el día en que Cristo murió en la cruz, que se calcula que es el año 33 de nuestra era, aunque no estamos 100% seguros porque hay errores en los calendarios, sobre todo en el calendario gregoriano, que no tiene la misma cantidad de días que el calendario hebreo, pero sacando cuentas desde el año 33, podemos decir que hasta el 2033 serían 2000 años más, lo cual serían 6000 años. Entonces, si el 2033 cumplieran los 6000 años, se estará cumpliendo lo que dice el Señor en Génesis 6 cuando dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, serán sus días 6000 años. Si tú lo pones como jubileo, esos 120 años serían 6000 años.
y los 6.000 años estarán aproximadamente en el 2033. De no haber errores en los calendarios, sería exactamente en el 2033, pero no estamos seguros porque lo más probable es que hayan habido errores en los calendarios. Y sin contar que, bueno, que el calendario gregoriano no tiene la misma cantidad de días un año que en un calendario hebreo. Así que no les puedo dar una fecha exacta, pero sí les puedo decir que estamos muy cerca de que se cumplan los 120 jubileos. Y sabemos que el hombre se gobernará a sí mismo durante esos 6.000 años y luego vendrá el reinado milenial de Cristo a la tierra, que será la segunda venida de Cristo, el milenio que está escrito en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a suponer que realmente no hubiese errores y fuese hasta el 2033. Eso querría decir entonces que los últimos 7 años, la semana 70 de Daniel, en la cual el anticristo va a tomar el control de la tierra, porque el anticristo también va a ser un hombre, y entonces, por eso el Señor dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. El anticristo también es un hombre, así que los 7 años de gran tribulación en los cuales el anticristo va a gobernar la tierra, están incluidos en esos 120 jubileos, porque es el gobierno del hombre. Sabemos que el número 666, sabemos que el 6 es número de hombre, así que el 666 es el gobierno del hombre exponencialmente, o sea, el hombre alabándose a sí mismo. Ese es el reinado del anticristo. Entonces podemos entender, en base a todo esto, que lo más probable es que la gran tribulación o la semana 70 comience en el año 2026. Años más, años menos, puede haber errores de calendario, no estoy dando fechas exactas, pero la gran tribulación comenzaría en el año 2026. Eso quiere decir que estamos demasiado cerca del arrebatamiento, porque ojo, el arrebatamiento no tiene que ser exactamente justo al comenzar la gran tribulación. Puede haber un margen de tiempo entre que ocurra el arrebatamiento y pase un margen de tiempo y tome el control del reinado del anticristo en la semana 70. Y ese tiempo puede haber un margen de tiempo. No puede ser todo exactamente. O sea, que podría ocurrir el arrebatamiento durante este año 2025. Sí, podría ocurrir ahora mismo. Podría ocurrir ahora mismo, porque sabemos que una vez que ocurre el arrebatamiento van a pasar muchas cosas. Van a haber muchos rumores de qué pasó, van a haber mucha controversia, va a haber mucho alboroto, mucho escándalo, los gobiernos no van a saber qué hacer. Aunque, ojo, van a ser muy pocas las personas que van a desaparecer, contrario a lo que la mayoría de los cristianos piensan, que van a ser millones. No van a ser millones, van a ser miles, nada más los que van a desaparecer, porque son muy pocos los que hoy día son salvos y creen las 2 demandas de Marcos 1.15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Marcos 1.15, son pocos los que se han reconocido a sí mismos como pecadores, cambiando la disposición mental y han creído el evangelio, el hecho de que Cristo vino al mundo a morir por los pecados pasados, presentes y futuros. O sea, son pocos los que cumpliendo estas 2 demandas han sido salvos y han nacido de nuevo. Y solamente los que han cumplido estas 2 demandas han sido salvos y han nacido de nuevo van a ser arrebatados, y son muy pocos, no son millones. Sin embargo, esos miles que van a ser arrebatados van a causar gran controversia en el mundo y va a haber un desastre, un gran alboroto antes de que entre el gobierno de la bestia. Entonces, quiere decir que el arrebatamiento bien podría ocurrir durante este año 2025. No tendría nada de raro que ocurriera ya en este año. Lo que sí sabemos es que es muy probable no estoy diciendo que es así, pero muy probable que la gran tribulación comience en el año 2026. Debido a esta cuenta que estamos sacando con los 120 jubileos, lo más probable es que el último jubileo se cumpla en el año 2033. Y sabemos lo de la Agenda 2030, los planes que tiene la élite con la Agenda 2030. Y sabemos que los últimos 3 años y medio de la gran tribulación van a ser lo más terrible y que el plan está que en el 2030 empiece la agenda de la élite. Entonces eso querría decir que todo encajaría en caso tal de que, bueno, los calendarios no tengan errores y que realmente el último año del jubileo sea el año 2033. Yo no estoy dando fechas exactas de nada, pero estoy hablando de proximidad, estoy hablando de posibilidad, estoy hablando de lo más probable es que, eso sí lo estoy haciendo y estoy dando la cara completamente, lo más probable es que la gran tribulación comienza en el 2026 y termine en el 2033 y el regreso de Cristo, la segunda venida visible, donde se para y pisa en el Monte de los Olivos, es en el 2033, es lo más probable, más no estoy diciendo que sea así. Entonces, vamos a Oseas 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Miren, sabemos que esta profecía del libro de Oseas, sabemos que el profeta Oseas escribió mucho antes de que Cristo viniera al mundo, creo que 750 y tantos años antes de Cristo, pero tenemos que analizar esta profecía porque esta profecía no era para su época, sino que esta es una profecía que él dio a los judíos para la época en la cual los judíos iban a rechazar al Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque dice aquí, nos dará vida después de 2 días. ¿Cuándo los judíos perdieron la vida espiritual? ¿Sí? La perdieron cuando rechazaron al Mesías. Cuando vino Jesucristo a Judea, a la región de Judea,
vivió toda su vida ahí, hizo todos los milagros que hizo, cumplió su ministerio, murió, y los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, el pueblo de Israel murió espiritualmente. Luego, en el año 70, cuando los romanos invaden y destruyen el templo, ellos murieron nacionalmente. O sea, ya dejaron de ser nación, fueron expulsados y vagaron casi 2000 años durante todo el mundo. Eso quiere decir que esa profecía de Oseas no era para la época de Oseas, sino que era para la época en la cual el pueblo de Israel iba a morir espiritualmente. Y murió espiritualmente en el año 33 cuando rechazaron al Mesías. Como pueblo murieron espiritualmente porque antes de la venida del Mesías ellos estaban vivos espiritualmente y a través de los pactos que hicieron los patriarcas, que hicieron con la ley de Moisés, ellos tenían comunicación con Dios y estaban vivos espiritualmente. Sin embargo, vino Jesús, la promesa de Dios, y rechazaron a la promesa de Dios, rechazaron al Mesías, entonces murieron espiritualmente. Entonces, por eso dice aquí en el verso 2, nos dará vida después de 2 días. ¿Por qué tendría que darles vida si ya estaban vivos? Tenía que darle vida porque estaban muertos, pero estaban muertos espiritualmente. Entonces cuando dicen nos dará vida después de 2 días, sabemos que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años son un día. Si dice que nos dará vida después de 2 días, si murieron espiritualmente en el año 33, 2 días para Dios serían 2000 años. Eso quiere decir que nos dará vida después de 2000 años. Y en el tercer día, o sea, cuando comience el milenio, cuando comience los 1000 años del día séptimo de Dios, o sea, cuando comience el reinado milenial de Cristo, nos resucitará. ¿A qué se refiere con nos resucitará? Que el pueblo de Israel volverá a vivir espiritualmente y viviremos delante de él, o sea, vivirán delante de Jesús, el Mesías, que es Dios encarnado. Y esa es la profecía que está hablando Oseas. Aquí es una profecía para el pueblo de Israel. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. O sea, una vez que concluyan esos 2000 años, que concluyan esos 2 días, comienza el tercer día. Y en ese intervalo de que se cumplan los 2000 años y comience el reinado milenial, que sería el tercer día, según esta profecía, ahí es cuando serán resucitados espiritualmente. ¿Por qué? Porque Cristo va a regresar. Ya en aquel momento ellos van a saber que el anticristo es un impostor, el anticristo que los habrá engañado haciéndose pasar por el Mesías. Por eso Jesús dijo, si a mí que venga en nombre del Padre no me creen, si otro viniera en su nombre, a ese sí le creería. Está hablando del anticristo. O sea, cuando venga el anticristo va a venir en su propio nombre y los judíos van a pensar que él realmente es el Mesías. Ellos van a seguir muertos espiritualmente, pero en algún momento se van a dar cuenta cuando comience la persecución del antimesías que el antimesías los engañó. Y cuando regrese el Señor en el milenio, ellos se van a dar cuenta entonces que el Señor Jesucristo sí era el Mesías y le dirán, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él responderá, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. Esa profecía se va a cumplir. Ellos van a saber realmente que el Señor Jesús es el Mesías, que el Señor Jesús es Dios, lo van a reconocer y van a resucitar espiritualmente. Y llorarán, o sea, van a llorar, van a llorar demasiado, van a darse cuenta del error que cometieron durante todos esos 2000 años rechazando al verdadero Mesías y sabiendo que los gentiles realmente aceptaron a Jesús como Señor, pero ellos lo rechazaron. Entonces resucitarán espiritualmente y viviremos delante de él, dice Oseas. Entonces ahí se cumple eso y compacta completamente con lo de los 120 jubileos. Entonces eso es lo importante, entender en qué tiempos estamos. Estamos en unos tiempos muy cercanos al arrebatamiento, estamos en un tiempo muy cercano a la segunda venida de Cristo, estamos en un tiempo muy cercano a que el mundo entre en la semana 70 de Daniel, porque el reloj profético está parado, nos quedamos parados en la semana 69. Una vez que ocurre el arrebatamiento y comienza la semana 70, comienza la restauración de Israel por parte de Dios. Dios va a empezar a hacer cosas para restaurar a Israel, para regresar a Israel a él. Y entonces una vez que Israel regrese a él, comienza el día séptimo de la creación, o sea, el milenio séptimo en el cual el Señor Jesucristo va a gobernar la tierra y se cumple lo que dice Génesis 6 cuando dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, o sea, 6000 años y después comienza el reinado de Cristo que es para siempre. Y si tú hoy no has creído en el Señor Jesucristo, yo te invito a que tú cambies la disposición mental, te reconozcas como un pecador inmundo, inmoral ante Dios que no puede dejar de pecar, que reconozcas que Cristo vino al mundo a morir por tus pecados pasados, presentes y futuros. O sea que si tú crees en esto, ya no tienes tú que morir por ninguno de tus pecados porque ya tú creíste que Cristo murió y se hace efectiva en ti la salvación de tu alma, la cual hará que el decreto de Ezequiel 18:4 que dice aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá, ese decreto quede anulado en tu vida porque ya Cristo murió en tu lugar a través de la sustitución expiatoria
que hizo en la cruz del Calvario. Si tú crees esto, que Cristo murió por tus pecados, tú no tendrás que ir al infierno a morir tú mismo por tus pecados, porque ya Cristo murió en tu lugar y lo harás efectivo, porque la salvación es por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tienes que tener fe en esto, en que Cristo murió por tus pecados. Muchas bendiciones, nos vemos en otra oportunidad y gracias.